El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. En el nombre de Jesús, y declaramos solo tu voz, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale el aplauso al Señor fuerte. Aleluya. Y toma tu lugar. Gracias, Pastor Charlie. Qué linda la presencia del Señor. Bueno, hoy en la mañana, pidiéndole al Señor una palabra para traerle a su casa. Por supuesto, un proverbio un tanto conocido, pero digo, ¿y de acá qué sacamos? Porque tiene mucho poder esa palabra, pero sin embargo es media, como hoy, ¿no? La palabra fuerte. Está lindo. ¿Cuántos de ustedes quieren recibir palabra fuerte? Muy bien. La palabra que me dio está en Proverbios 15:1, y de ahí sacamos un poquitito lo que el Señor quiere traernos a cada uno. Y dice así la palabra del Señor. ¿A que lo conocen? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Amén. El versículo que me dio esta mañana, y eso me dio base para la palabra que Dios te quiere hablar hoy. Así que codiarlo y decirle a tu compañero, presta atención, Dios te quiere hablar. Y yo puedo decir, no pasa nada, porque viste que yo no tengo problema con la ira, no soy embroncado ni nada por el estilo, pero por algo el Señor trae esta palabra, a alguien le va a hablar, me la habló a mí primero, así que... Vos imaginate, yo me imagino, ¿no?, este versículo como si fuera como una... ¿Viste cuando los gurises juegan al ping-pong? Bueno, cuando nosotros jugamos al ping-pong, vos imaginate que va y viene, ¿no?, en el ping-pong. Entonces, si tu adversario con quien estás jugando, porque no es tu adversario sino un oponente, porque estás jugando relativamente, entonces ahí te arroja violentamente la pelotita. Vos tenés dos posibilidades: o respondés con la misma fuerza, o sencillamente respondés suave. Si respondés con la misma fuerza, entonces vas a alejar a tu oponente, porque evidentemente... Pero si vos apenas le pones la paletita para que caiga ahí cerquita de la red, él inevitablemente se va a acercar a ti. Entonces, si tomamos esta analogía, el golpe fuerte va a alejar a tu oponente. ¿Me está entendiendo cómo viene la mano? Pero la segunda opción lo obliga a acercarse. Y eso pasa lo mismo cuando nosotros reaccionamos ante la ira. Una respuesta suave va a apartar a la ira y va a acercar a tu oponente. Digan conmigo, una respuesta suave apartará la ira y acercará a tu oponente. Entonces, una respuesta insensata, una respuesta necia, estúpida, porque hay palabras que se traducen con esta palabra, hará subir el furor y va a hacer que los demás se alejen de ti. Ay, ay, ay. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Bueno, vamos a ver qué es lo que sigue, ¿no? Entonces, la palabra de este proverbio tiene que ver con la pregunta: ¿qué queremos lograr con lo que decimos? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿A qué apunto? ¿A qué quiero llegar? Si el propósito de lo que voy a decir es vengarme, destruir, vencer, demostrar mi razón, entonces el método más efectivo, ¿qué va a ser? Devolver con fuerza, devolver con la misma moneda al que nos ataca verbalmente. Es decir, pegarle fuerte a la pelotita. Pero si el propósito es sanar, si el propósito es dar la gloria a Dios, si el propósito es edificar, entonces ¿cuál es el método correcto? Responder suave y amablemente. Es fácil, ¿no? ¿Piensan ustedes que es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Pero está, el vocablo acá que utiliza el vocablo hebreo para blanda, digan blanda, transmite la idea de, mira, está buscado y dice tierna, suave, delicada, gentil. Es una palabra tierna, gentil, dedicada, suave. Entonces, si nosotros vamos a expresar una palabrita así en medio de una situación de esos tole-tole que se arma, que vaya, el furor está bastante por allá arriba, una situación tensa, subida de tono, entonces si los adjetivos no corresponden a estos, a suave, tierna, bla, 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 entonces lo que vamos a lograr no va a ser el resultado que deseamos, porque la sabiduría no está en ese lugar.
La palabra áspera, solamente la palabra ya te da sensación de, ¿no? Cuando decías áspera, algo áspero, ¿qué? Que te estás comiendo una lija, no sé. Pero la misma palabra áspera hace referencia a las expresiones que causan dolor. La palabra solo ya te produce rechazo. Ahora, ¿te das cuenta que solo una palabra puede producir grandes cosas? El solo hecho de pronunciar algo, de la enunciación de una palabra o de una idea, puede causar o una bondad en el ambiente o un desastre. Una sola palabra. No se necesitan muchas bombas para que arme un desastre. Una sola nomás ya arma un desastre. Diga conmigo, una sola bomba arma un desastre. Entonces, los versículos considerados en todo el proverbio y llegando a este, que habla de la ira, acá nos llama a no iniciar contenciones que producen enojo. Wow, en este contexto se nos enseña acerca de cuál debe ser nuestra reacción ante la presencia de alguien que se ha enojado mal, que se ha airado pecaminosamente. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante la ira? O decir, pero y yo mismo tengo ese problema, o el otro tiene problema. Bueno, ¿cómo reaccionamos? Hay una decisión que yo tengo que tomar entre hablar suavemente o hablar ásperamente. Dios nos recomienda que, ¿cómo será que quiere Dios que reaccionemos? Eso es lo que dice 25:15 de Proverbio, la primera parte dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe. Con larga paciencia se aplaca el príncipe. Y la versión Dios habla hoy dice, la paciencia calma el enojo. Las palabras suaves rompen la resistencia. Pero sí, buenísimo, qué bueno, sí, un aplauso para el Señor, está buenísimo, pero que venga Él a estar con Él, o que venga Él a estar con ella, o con la situación, o lo que sea. Pero si Dios lo escribió es porque es posible. Entonces digo, Señor, ¿cómo? Dame un ejemplo de cómo ver cuando las palabras que se nos dicen, que se nos sueltan, cómo podemos reaccionar, cómo hay un ejemplo de que cuando uno suelta palabras malas y hay una reacción mala, podemos producir grandes problemas, o cuando hay una palabra buena ante un momento de ira, ¿cómo aplaca? Y el Señor me da en 1 Samuel 25 un pasaje conocidísimo, el que habla de Nabal y David. Y metidita por allí también Abigail, que era la mujer de Nabal. Y ahí está un ejemplo claro y vivo de este proverbio. Y por supuesto no lo vamos a leer todo porque es muy larga la historia, pero vamos a ir tomando algunas que otras perlitas, porque en el mismo pasaje encontramos nosotros el efecto de la palabra áspera y de la palabra suave. Y vamos a ver cómo viene la mano. Déjame decirte una cosita. Nabal era un hombre muy rico. Tenía la guita del mundo. En ese tiempo vivía en un desierto, pero tenía 3.000 ovejas y no sé cuántas. Era tremenda para vivir. Él y su familia le daba y le sobraba. Y el hombre tenía mucha guita, tenía una gran hacienda, pero dice que era un hombre duro y de malas obras. Eso es lo que dice la Biblia. Duro y de mal. O sea, era un hombre de pocas pulgas. Eso solamente se dice en Salto. Entonces la definición para duro es contumaz, terco, obstinado en mantener un error. Muy cruel, de duro corazón y en problemas con Dios. Gracias a Dios que aquí no hay ninguno así, ¿no? En la esquina sí puede haber alguno. Pero escucha, Nabal era el que administraba a su familia. Nabal era la cabeza de la familia, de la casa, pero no la gobernaba con sabiduría. Y el propio nombre de él, ¿saben lo que significa, verdad? Insensato. Insensato, sin seso. La versión actual lo define como estúpido. Por eso yo le decía, esta palabra, sí, Dios habla hoy, si vos buscás allí, dice que era estúpido, insensato. Pero también acá en términos uruguayos, Nabal significa Nabu. Entonces el espíritu de Nabal, escuchen bien y atención a los hombres, aunque también va para las mujeres, tranquilo, pero el espíritu de Nabal representa a aquel hombre que no es buen mayordomo de la autoridad que tiene como cabeza en su hogar y en su familia. Y reclama la autoridad, y aquel que reclama la autoridad porque ya la perdió. Sí, él es cabeza de su casa, pero su mala conducta, sus reacciones,
sus respuestas, la manera como maneja las cosas, hace que termine como cola y no como cabeza. Pero codear a tu compañero y decirle, fuiste llamado a ser cabeza, no cola. Eso es lo que dice la palabra. Nosotros fuimos llamados a ser cabeza, no cola. Estar arriba y no abajo. Estar adelante y no atrás. Que vamos a prestar y no pedir prestado. Eso es lo que dice la palabra. La misma esposa de Nabal lo describe a él como un hombre perverso. 25:25. Creo que me están pasando, no sé. Y hay otro versículo por allí que dice que no se podía razonar con él. Terco, ¿no? Digan conmigo, porfiado el hombre. Porfiadito, terco, cabeza dura, ¿no? Ustedes no conocen personas así, por supuesto. El Señor trajo esta palabra por si por ahí, que alguno me señala para acá. Bueno, ¿tú qué predicas, dice la Escritura? Predícate a ti mismo. El hombre era un porfiado bárbaro. Y esta palabra significa que estaba en oposición directa a las cosas de Dios y que se negaba a escuchar su voz. Y el orgullo de Nabal, el hombre estaba tan metido en sí mismo y no le importaba nada a los demás, que lo llevó o lo estaba trayendo a la destrucción, no solamente a él y a su casa, a su familia, sino a todas sus generaciones. En una mala decisión que tomó para con el rey David y una actitud muy necia, bien de él nomás, cuando no le quiso dar algunas cosas al rey David, demostró su falta de sabiduría, demostró su insensatez y puso en peligro a toda su casa. ¡Qué impresionante! En lugar de tener una victoria por haber obrado sabiamente, casi recibe una derrota por haber actuado neciamente. Así que digan conmigo, la sabiduría te lleva a la victoria. La necedad te lleva a la derrota. Ahora escuchá la historia. El rey David había protegido a los pastores de Nabal, los había estado cuidando de día y noche de acuerdo a la Escritura, lo guardó en el campo con las ovejitas, con todo, no les hizo faltar nada, siempre les dio todo cuando estaban apacentando las ovejas, Nabal en las tierras de propiedad de él, y David estaba con ellos y sus hombres, y los cuidaba y los cuidaba. El versículo 15, siempre del mismo capítulo de 1 Samuel 25, dice, y aquellos hombres, es decir, los hombres de David, han sido muy buenos con nosotros. Eso decían los siervos de Nabal. Y nunca nos han tratado mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que estuvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Y el 16 dice, muro, es decir, nos brindaban protección, cobijo, cobertura, los hombres, muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas de nuestro amo. Muy bien, Charlie, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sucedió que el ejército de David quedó sin provisiones. Estaba en el desierto, quedaron sin alimentos en el desierto y el rey se entera que Nabal estaba esquilando, y cuando esquilaban siempre, ¿viste? Por ahí alguna ovejita que otra pasaba al deshuello para darle a los mismos esquiladores. Entonces envía 10 jóvenes. 10 jóvenes, digan 10 jóvenes. Muy importante, porque iban rápido y volvían rápido. Los gurises fueron contentos a pedir algo, aparte tenían un hambre bárbaro. Entonces fueron los gurises, ahí dice, bueno, vos andá allá y pedile con todo respeto. Y le dijo todo lo que tenía que decirle a Nabal para que le diera alguna que otra cosita. Le pidió con mucho respeto, con actitud de mansedumbre, con sabiduría, con ruego, inclusive con bendiciones. La última parte del versículo 8. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Mirá la actitud del rey. Él tenía toda la autoridad, tenía todo derecho, era el futuro rey, pero ya estaba ahí porque Samuel recién había muerto. Una actitud impresionante, hizo un pedido sin autoritarismo, sin imposiciones, sin pretensiones, lo que tuvieses a mano. David le decía, cualquier monedita sirve, lo que dicte tu bolsillo y tu corazón. No hay problema, lo que tú quieras. Mirá, nosotros estamos necesitando. Qué humildad del rey. Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y David en este tiempo y hasta ahí tipificaba a Jesucristo. Hasta ahí. ¿Por qué digo eso? Ahora vamos a ver. Entonces, ese espíritu que soltó David por intermedio de los 10 jóvenes,
Chocó contra el espíritu, confrontó, incomodó con el espíritu que operaba en Nabal. Y en el versículo 10 y 11, la reacción de Nabal, mirá lo que dice. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son? Mirá la arrogancia. Yo sé que ninguno de ustedes reaccionarían así ante la petición del rey, pero él sí reaccionó. Una insensatez. Qué irreverencia, qué arrogancia, qué insolencia, falta de absoluto reconocimiento y olvido de lo que los soldados de David habían hecho por su gente, cuando ellos mismos dijeron, pero mirá que David pero se repasaron con nosotros, nunca nos dejaron faltar nada, cuando tuvieron nos dieron, nos protegieron, nos guardaron de día y de noche, estábamos tranquilos pastoreando tus propias ovejas, ¿qué me importa lo que hizo? Yo no voy a estar sacando de mi casa para darle a esa gente que yo no sé ni siquiera quién son. ¿Será que hay gente así hoy por día? Habrá gente así. Gente que se olvida fácilmente el beneficio recibido de otras personas que quizás son soldados del rey. Y ante cualquier petición reaccionan con ese espíritu de Nabal, de malagradecimiento. Ahora, el rechazo no solo fue a los hombres que no sé ni quiénes son, sino al mismo rey. Y eso es lo que no hace este espíritu de Nabal. Lo que no logra es reconocer que al negar la ayuda a un soldado, se la está negando al propio rey. David le ordenaba a su alma que bendiga a Jehová y que no olvide ninguno de sus beneficios. Porque cuando olvidamos los beneficios que nos hace la gente, cuando olvidamos los beneficios que recibimos de Dios mismo, eso hace nacer en nosotros la ingratitud. Así que digan conmigo, en el olvido de los beneficios nace la ingratitud. Por eso no te olvides de quien te hizo un favor. No te olvides de las personas, porque tú pudiste haber hecho muchos favores. Vas a tener tu recompensa, porque el que siembra cosecha. Pero nosotros mismos, si nos constituimos en buenas tierras, la semilla que plantan en nosotros tiene que producir frutos. Pero si hay ingratitud y nos olvidamos que han puesto semilla, podemos sacarla e ignorarla. Y de esa manera no va a haber frutos. Esta fue en respuesta a esa soberbia y arrogancia de Nabal que originó la venida del mal sobre su casa. ¡Qué tremendo! Una insensata respuesta que desató la destrucción de su casa, la destrucción de sus bienes, la destrucción de su familia y de su descendencia. Es decir, la generación de Nabal estaba destinada a desaparecer por esta negligencia. Fíjate bien hasta dónde puede llegar a afectar la influencia de este pecado. Es vital, es extremadamente importante, de suma importancia, que este espíritu de Nabal sea eliminado de nuestras vidas. Escúchenme, yo no tengo eso, pero déjenme decirles, sobre todo a los varones, como cabeza y autoridad de la familia y del hogar, no abramos puertas de maldición sobre nuestra descendencia y generación. Esto es muy sigiloso y es muy fácil de que entre en nuestras vidas. Pero gracias, Señor, podemos decir, gracias, Señor, que nos has dado las armas sobrenaturales para la destrucción de fortalezas. Si esto se ha constituido en alguna fortaleza, hoy la vamos a eliminar en el nombre de Jesús. Pero mirá lo que este nabo tenía una esposa. Abigail era la esposa. Y él tenía esa mujer que dice la Escritura que era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Buen entendimiento, hermosa apariencia. Y el nombre de Abigail significa gozo y alegría. Nada que ver con el otro que significa insensato, estúpido. Y tenía una mujer linda, bien. Y bueno, así como comentario aparte, a veces los nabos consiguen buenas mujeres. Bueno. Y Nabal le habló insensatamente. Es decir, cuando le da la respuesta a David de lo que él había pensado, lo enojó.
a David. Lo encolerizó. Perdió los estribos. Aquel mensaje tan lindo que había mandado tu siervo y da esto y lo otro, como, escuchá, tenemos necesidad. Este otro le manda a decir eso. Y los gurises le dijeron exactamente como él le mandó decir. Y se agarró una bronca a Davidcito, que mirá lo que hizo. Quería hacer alguna que otra cosita. Dice a sus 400 hombres, dejó 200 allá para cuidar todo el bagaje, y a los 400 hombres le dice, cíñase cada uno su espada, el versículo 13. Ahora yo digo, ¿qué pensaba hacer David? Iba ahí a tomar de pesado los alimentos, iba a ir, le iba a cortar la cabeza a Nabal, ¿qué iba a hacer? No, el versículo 22 revela cuáles eran sus intenciones. El verso 22 dice, así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un solo varón. Le iba a arrancar la cabeza a todo el mundo. Davidcito, el rey, que había obrado con una suavidad en sus palabras, ahora ante una respuesta negligente, mala, evidentemente con falta de sabiduría, ahora David se embronca y tomó una decisión. Y después le dice, mirá, me está pagando con esta moneda. Eso es lo que dijo David más adelante. Todos trabajamos en vano para este tipo, lo cuidamos, lo protegimos, y mirá con qué nos paga. ¡Qué reacción!, ¿no? Iba a exterminar a toda su casa. La casa de Nabal estaba destinada a la destrucción. Pero a pesar de eso, Dios tuvo misericordia de su casa, ¿a través de quién? De la sabiduría de su esposa. ¿Cuántos hombres pueden decir, gracias Señor por mi esposa? Charlie, vos porque no está acá. ¡Qué increíble! Ahora es cuando entra en escena esta mujer, intercesora sabia, impresionante. La intervención de Abigail hizo cambiar todo. Cambió toda la escena. Cambió el pronóstico, cambió la tragedia. Y ese pronóstico ya estaba determinado sobre la familia de ella misma. Y pudo salvar la descendencia y la generación para proyectarlos al cumplimiento de los planes que ya Dios había preparado de antemano para ellos. Por eso Efesios 2:10 dice, nosotros somos creación de Dios, por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Y eso dice la versión TLA, ¿qué quiere decir? Traducción, lenguaje actual. Muy bien. Ahora mira el proceso de la intervención de Abigail, que quiero que lo sepas bien para poder obrar cómo reaccionás ante la ira, o si vos mismo sos persona que... Número 1. Mirá cómo la blanda respuesta quita la ira. Número 1, ¿qué hizo Abigail? Versículo 23, se humilló. Digan, se humilló. Dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y versículo 24, primera parte, dice, y se echó a sus pies. Rápidamente se bajó de su posición. Se bajó del asno. Decirle, bajate del burro. Se bajó del asno, se humilló, buscó el favor del rey, buscó su presencia, la encontró y se postró sobre su rostro delante del rey, se inclinó a tierra. Dice la palabra en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando buscamos realmente la misericordia del Señor, y lo buscamos de todo corazón, porque estamos corriendo riesgos, porque mi vida corre riesgo, porque mi matrimonio está en peligro, porque mi familia está destinada a, si sigo en esa, entonces tengo que humillarme y buscar de todo corazón a nuestro Señor. Número 2, versículo 24, ¿qué hizo? Confesó, digan, confesó. Ella habló respetuosamente confesando el pecado. Mira, dice, se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. ¿Qué hizo ella? Lo primero que subraya es que le iba a hablar como sierva. Nada de altivez, humillación total, nada de soberbia. Era una sierva y dijo, sobre mí sea el pecado. ¿El pecado de quién? De su esposo.
Se atribuyó el pecado, es decir, es una intercesión identificatoria, es una intercesión posicional. Lo hizo suyo al pecado de su esposo Nabal. Como el profeta que dijo, hemos pecado. Él no había hecho nada, pero toma el pecado del pueblo. Se humilla, confiesa. Número 3, pide perdón. Digan, pidió perdón. Verso 25, no hagas caso ahora, mi Señor, no hagas caso ahora, mi Señor, de esta actitud perversa de mi esposo. Es decir, no le tomes en cuenta. ¿No le suena parecido a esta oración que hizo un gran siervo del Señor, tan grande era que era el Hijo de Dios, que dijo, perdónalos, Padre, ¿por qué? No saben lo que hacen. No le tomes en cuenta este pecado. Lucas 22:34. Al mismo tiempo, llamó a David a no reaccionar incorrectamente ante la necedad de su esposo. Mira lo que hace, dice, no haga caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso, verso 25, y le da argumentos de que no es de Dios derramar sangre, que no es de Dios vengarse en esa situación, dice el verso 26. Le da argumentos poderosos. Increíble. Número 4, adoró con su ofrenda. Digan, adoró con su ofrenda. El verso 27, y ahora este presente que tu siervo ha traído a mi Señor. No se apareció ante el rey con las manos vacías. Hizo una siembra por su generación. Y ahora este presente, dice, esta bendición que tu siervo ha traído a mi Señor, se han dado a los hombres que siguen a mi Señor. Es decir, esto es para tus soldados. Te lo entrego para que se los des. Abigail no solamente intercede por su casa, no solamente intercede por su marido que le iban a cortar el pescuezo, por todos los hombres que ya estaban ahí, sino que también por todas sus generaciones. Y además agrega argumentos sólidos, favorables, que refuerzan su petición. Mira, le declara su confianza de que él iba a ser establecido como el rey de Israel. Había muerto Saúl, y ella como que le confirma la palabra profética y le dice, yo sé, estoy seguro de que vos vas a ser establecido el rey de Israel. Eso dice el versículo 30. Mira, le ofrece al argumento adicional de que si se refrena de derramar sangre, si no hace esa cosa que pensaba hacer, él más adelante, cuando sea rey, él iba a tener la conciencia limpia y no tendría que lamentarse ni tener remordimientos con tormentos cuando fuese rey. Versículo 31. Dice, vos estás caliente, le dice el rey. Es decir, no le dijo así, pero vos estás con bronca y tomás una decisión en bronca y todo, después te vas a arrepentir y vas a ser rey y te va a quedar eso en tu corazón de mirar la cosa que te mandaste solamente porque obraste con bronca. Pensá, muchacho, pensá. ¿Y qué resultado tuvieron esas palabras? David tomó las palabras de Abigail como que Dios mismo la envió, como que Dios mismo le habló por intermedio de ella, y que se interpusieron en sus intenciones vengativas. ¿Y saben lo que hizo? Bendijo al Señor y la trató a ella con respeto. Eso es lo que dice acá. Ahora escuchá lo que el rey le dice con respecto a lo que hizo Abigail. Verso 32. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que te envió para que me encontrases. A veces necesitamos ser enviados por alguna situación ante el rey para encontrarlo, porque necesitamos salvar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia. Verso 33, bendito sea tu razonamiento, es decir, bendita tu sabiduría. El verso 34, porque vive Jehová que te diste prisa, si no demoraste, actuaste de inmediato en venir a mi encuentro para salvar a tu familia, a tu casa y a tu generación. Mira lo que logra uno cuando hace ese tipo de intercesión. Bendita tú que me has estorbado, dice, hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Versículo 35, y recibió David su ofrenda. Y le dijo, ¿qué le dijo cuando recibe la ofrenda? Sube en paz a tu casa. ¡Pah! ¿Cuántos quieren escuchar esas palabras de parte del rey? Decirle a tu compañero, sube en paz a tu casa. Va a convencerlo, decirle, sube en paz a tu casa. Mira lo que le dice el rey. Mira que he oído tu voz. Tu oración intercesora ha sido escuchada por el rey. Decirle, he escuchado tu voz.
Qué impresionante, ¿no? Mirá lo que logran. Dice, y te he tenido respeto. Qué lindo que el Señor diga, este es mi hijo amado, me complace en todo. Nos respeta. ¿Por qué? Porque hacemos lo que Él nos manda. 1 Samuel 2:30, al segundo versículo, la segunda parte dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y después, bueno, viene el hecatombe final. En el verso 38, 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. David lo tomó como que el Señor hizo venganza sobre porque dejó todo en las manos del Señor. Y murió Nabal, quedó la viuda ahí. El rey ni lerdo ni perezoso mandó a buscar a la viuda y le ofreció matrimonio. Un vivo bárbaro, ¿eh? Porque claro, ¿qué va a desperdiciar eso, no? Dice que era hermosa de apariencia, y aparte era sabia. ¿Hay que cortar qué cosa? Ah, que están filmando. Ahí cortamos. Pero está bueno que lo sepan, porque el rey se avivó. Digo, está bien, el hombre encontró una buena mujer. Dice que el que encuentra mujer, el que encuentra esposa, halla el bien. Y me hace encontrar una buena mujer, halla requete bien. Entonces la intercesión inmediata, cuando rápidamente vas a los pies cuando rápidamente viene una situación y lo primero que haces es disparar para el rey, para donde está el Señor, y con la guía del Espíritu Santo, eso aborta los planes del enemigo. No esperes a interceder, bueno, después esta noche oro por. Por eso cuando te dicen hay que orar por, pimba, ya oramos, al toque. Porque nos adelantamos, nos bajamos del burro. Y ahí vamos a interceder. Y te puede librar inclusive de tus generaciones. Abigail, por medio de la intercesión bien llevada, con palabras suaves, palabras sabias y blandas, logró apaciguar la ira del rey. El rey le iba a arrancar la cabeza al nabo este. Pero ella logró apaciguar su ira. Entonces, lo que te dice el Señor hoy, que la próxima vez que seas tentado a reaccionar neciamente ante la ira, recuerda lo que hizo Abigail. Recordá la historia de Nabal, porque te va a ayudar a evitar que cometas el mismo error. El mismo error tanto que cometió Nabal, por ser un malagradecido, como el que cometió David, de haberse enojado y tomado decisión en su momento de ira. ¿Se entiende? Entonces, ¿ves el poder que tienen las palabras tanto para edificar como para destruir? Digan conmigo, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, vivir sin pleitos y en armonía es una habilidad de la sabiduría. ¿Cuántos sabios hay acá que viven sin pleito y en armonía? Muchos conflictos surgen no porque el asunto en cuestión sea relevante, sino porque los temperamentos involucrados propician una confrontación. Por eso que a veces cualquier cosita hace que ¡pum!, salte la chispa. Entonces no es cuestión del asunto en sí, sino de los temperamentos. Pero cuando somos amables con los demás, cuando lo tenemos a Cristo actuando a través de nosotros, les ayudamos a las personas a superar su ira. Así que cuando alguien se muestra enojado contra nosotros, o enojada, y nos agreda verbalmente, ¿qué nos corresponde a nosotros? Mantener la calma. Calma, decirle a tu compañero, calma. Tenemos que ser amables y tenemos que invocar la palabra y el ejemplo de Jesús para que nos dé fortaleza y poder pasar esa prueba, porque muchas veces es una prueba para nosotros. Cada vez que te enfrentes a una situación así, fíjate que es una prueba para. Gracias que siempre va a haber una persona que pueda interceder y que pueda lograr minimizar la bronca. Pero si no la hay, es una prueba para ti. Y cuando te viene eso acá, que quiere salir por acá, mordete la lengua, respira hondo y contá hasta 10, por lo menos. Hay algunos que tienen que contar hasta 100. Yo conté hasta 100, dijo uno, 10, 20, 30, 40, 50.
Entonces escuchen, Jesús dice, bendice a quienes te maldicen. Jesús dice, desea el bien a quienes te desean el mal. Entonces cuando eres agredido verbal y físicamente, a veces en situaciones, en el laburo, por tus patrones, o sea, personas que trabajan contigo. No solamente estamos hablando en el ámbito de iglesia, ministerialmente hablando, también en el matrimonio, en la familia. Muchas veces nos agredimos. Pero cuando eres agredido verbal o físicamente, no creo que lleguen a eso, siempre respondía el Señor con palabras suaves. Siempre respondía con bonanza, paz. Lo insultaban, el hombre no abría la boca. Lo amenazaban, nada. Y aún en los últimos momentos, en los momentos terminales de su vida, él pudo decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si él logró hacer eso, sí, pero era Dios. Pero ese Dios está en tu corazón. Y a veces queremos la paz en el hogar, pero cuando nos viene la prueba no la pasamos. Entonces, como siempre enseñamos, es un examen que tenemos que pasar. Si no lo aprobamos, vamos a tener que repetir el examen hasta que lo aprobemos. Después vendrán otros exámenes más, hasta que nos recibamos. ¿Y cuándo nos recibimos? Cuando te corten el hilito, chau. Y aún así después seguís. Pero la Escritura dice bien clara que nosotros somos profesionales de la vida, es decir, a la profesión a la que hemos sido llamados. Fuimos llamados a ser profesionales de la vida. Pero ¿qué profesionales somos si ante cualquier chispita explotamos? Calderita de lata. Entonces el Señor hoy quiere traer sobre nuestras vidas paz. Quiere traer, por supuesto, lo que Él siempre ha deseado, su propia presencia en tu corazón. Si hay algún termómetro para medir cuánto vive Dios en tu vida y en tu corazón, es el hecho de cómo tú reaccionas ante las ofensas. Ahí tenés un termómetro perfecto. Vos me podés decir muchas cosas, ¿no? Porque yo con Dios, porque esto, lo otro, y yo tengo una relación con Dios, y pero si sos una chispita, si sos una calderita de lata, con un fosforito te calentás, más vale que hagamos crecer a Cristo en el corazón, porque Él es el príncipe de paz. Y si Él vive y ha crecido en tu corazón, seguramente que la paz está en ti. Y se te nota en la cara. ¿Chan? No estoy mirando la carita de ustedes, están en paz. Algunos tienen tanta paz que se están durmiendo. No, eso cortalo, Manuel, porque no es cierto. Así que ¿cuántos quieren aprender a reaccionar ante la ira? O cuando te embroncas, ¿cómo canalizar esa bronca? Enojate con el diablo. Ahí sí tenés que enojarte. Pero a veces como que acariciamos esos amantes, ¿no? Como se nos dijo hoy. En vez de enojarnos con esos amantes que me sacan de la presencia del Señor y de su casa, los mimoseo. Con eso tenés que enojarte. No, a mí no me vas a ganar. Ya fue, me cansaste. La bronca, embroncate con el enemigo que te quiere hacer perder lo que más amás. Número 1, la relación con tu papá. Número 2, tu mujer o tu esposo. Los hijos, la familia, el ministerio. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. A él no le tenés que tener misericordia, porque él no te tiene misericordia. Y te puede arrancar la cabeza, lo va a hacer. Y anda buscando para devorarte. Eso dice la Escritura. Alrededor buscando, como león rugiente, a quien devorar. No le des lugar. A él hay que pisarle la cabeza y enojarse. Pero tu esposa, tu esposo no es tu enemigo o tu enemiga. Tus hijos no son tus enemigos. Tus pastores no son tus enemigos. La situación es la que te indica qué posición vas a tomar frente a lo que surge, al sentimiento que surge, y si nosotros le damos o no cabida o soltura a lo que nos dictan acá cómo reaccionar. Bueno, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Bueno, no, yo así que no voy a hacer, eso no corre. Voy a decir, Cristo es así, ¿qué voy a hacer? Yo reacciono como Él. Estaría bueno eso, ¿no? Vos, loco, reaccioná, pero mirá, te están dando de este lado y estás dando el otro cachete. Y Cristo es así, ¿qué voy a hacer? Si Él vive en mí. Algunos de ustedes han tomado el hecho de que si no reaccionás
drásticamente ante una situación como que no sos hombre o no sos, que tenés que reaccionar porque eso es. Te la cantaron errada, bien errada te la cantaron. Si queremos realmente tener éxito en la vida, debemos ser como el Señor fue. Dice que si alguno lo ama a Él, debe andar como Él anduvo. Preguntale, ¿vos andás como Él anduvo? Preguntale, ¿vos reaccionás como Él reaccionó? Y alguno dice, sí, en lo único que me parezco es cuando agarró el látigo y tiró todo lo... Por algo el Señor puso esta palabra hoy. Que el Señor pueda decir, sube en paz a tu casa. Y hoy he escuchado tu oración intercesora. Que realmente podamos entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y que aprendemos a reaccionar cuando dejamos que la palabra de Dios, que es Cristo mismo, actúe a través de nosotros. Que sea ella la que se deje ver. Porque si se deja ver la palabra, se deja ver Cristo, que es la palabra. ¿Está bien? Entonces pónganse de pie, por favor. Y vamos a agradecerle al Señor por esta palabra. Si querés ponerle un título, yo le puse Nabal y David, el poder de una respuesta. Si querés cambiarle el título, cambialo. Pero lo importante es que entiendas de que las reacciones tienen consecuencias. Amén. Inclina tu rostro, por favor. Vamos a buscar la presencia del Señor. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.